Bueno, mis hermanitos, el Señor Jesucristo me los bendiga nuevamente. Todos reciban un cordial saludo de parte de nuestra casa de oración Torrefuerte. Eh, Quisiera a los hermanitos preguntarles, eh, bueno, ya vimos básicamente lo que hablábamos hasta la semana pasada. Estuvimos viendo el tema de la restauración de Israel, ¿verdad? Y el Señor nos reveló muchas cosas, nos reveló cosas maravillosas que estaban ahí en la palabra y que cada día nos muestra el Señor Jesucristo que cada día podemos ir aprendiendo más y más. Ninguno puede decir que ya tengo toda la enseñanza completa, ¿verdad? Siempre, y si nosotros seguimos en el mismo tema, siempre vamos a tener nuevas revelaciones, siempre el Señor Jesucristo nos va a mostrar más cosas. Qué bonito que el Señor Jesucristo ponga ese entendimiento en nosotros y esa humildad, ¿verdad? Yo quisiera preguntarle a los hermanitos si hubo alguna duda, si hubo algún inconveniente con la enseñanza, si por el contrario quedó bien, porque el día de hoy quisiera traerles otro tema que por supuesto va muy ligado también a lo que nosotros estábamos hablando. Pues siempre nosotros decimos que la suma de su palabra es la verdad, ¿verdad? Es la verdad y pues nosotros no podemos decir que es un tema aparte o que es que vamos a predicar otra cosa diferente a lo que hemos predicado. Porque no es así, la palabra de Dios no es así. Cada tema que nosotros traemos, pues, o que el Señor pone en el corazón, me gusta más decir eso, me gusta más decir que el Señor pone en nuestro corazón, porque así dice la Escritura también, ¿cierto? Que el Señor es el que pone en el corazón. Y me gusta decir eso porque cada cosa que nosotros traemos, cada enseñanza, cada estudio, pues siempre va ligado uno de otro, ¿verdad? Todo es una perfecta armonía en su palabra. Todo es una cosa nos lleva a la otra y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, vamos a tocar un tema, mis hermanitos, vamos a tocar un temita que vi que en algún momento de la enseñanza del tema anterior teníamos un poquito de dudas, ¿verdad? Acerca de lo que es la ley, ¿verdad? Acerca de lo que es la ley. Vamos a hablar un poquito acerca de la ley y vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Eh, Podríamos pensar que la ley es un poquito confusa cuando leemos, por ejemplo, la carta a los romanos, la carta a los gálatas. Eh, hay otras escrituras también en las cuales habla de la ley, pero definitivamente la ley no es, o ningún tema de la palabra de Dios es difícil de entender, solo que hay que pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Y yo sé que Él seguro nos va a dar todo el entendimiento para poder entender el tema, la palabra de Él. Y cuando yo digo que la ley la hablamos un poquito o Pablo hablaba un poquito acerca de la ley en el libro de los Gálatas o en el libro de los Romanos. No estoy ahí diciendo tampoco que solamente la ley está escrita ahí, porque si nosotros analizamos toda la escritura y si nosotros de verdad tenemos en nuestro corazón que la ley es nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros podemos entender que toda la escritura es la ley, ¿verdad? Toda la escritura, y cuando hablo toda la escritura hablo de eh, eh, la ley, los profetas y los salmos, ¿verdad? La escritura que está ahí, la escritura que citaban los apóstoles, la escritura que citaba nuestro propio Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo podemos ver en los evangelios también cuando Él nos hablaba directamente y nos mostraba claramente que Él citaba siempre la escritura, ¿cierto? Pues la escritura que Él mismo escribió, inspirada siempre. Entonces, yo les había comentado, no sé si de pronto alguno de los hermanitos se acuerda la tarea que les dejé o la sugerencia que les hice en algún momento hace 8 días. ¿Cuál fue? ¿Alguien recuerda por ahí cuál fue la sugerencia? ¿No? ¿Se acuerdan que les comenté que les dejaba como tarea que nos leyéramos Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien de pronto no? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, de todas maneras vamos a leerlo, vamos a tratar de analizar este pasaje. Es un pasaje muy importante, es un pasaje que a veces nosotros lo leemos y creemos que simplemente es una historia más que estuvo ahí,
Pero les cuento, mis hermanos, que este pasaje es de gran importancia para nosotros, porque este pasaje aquí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, es conocido como el primer concilio apostólico que ha habido, o el concilio de Jerusalén, así se conoce en la historia, porque ahí se dieron unas pautas, ahí se dieron ciertas cositas que vamos a tratar de entender, porque de ahí se desprenden muchas falsas doctrinas. Entonces yo quiero que lo leamos todo y vamos a ir paso por paso, vamos a tratar de entenderlo y vamos a pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Amén. Entonces vayamos a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15. Bueno, aquí trata de una situación para que nos pongamos en contexto y vamos entendiendo lo que vamos a leer. Hay una situación acá y es la de que Pablo y Bernabé estaban ellos predicando por allá en Antioquía, ¿verdad? Y hay una discusión acá acerca de un tema que era muy importante para los judíos, porque recordemos que el tema de la circuncisión es prioritario, es algo que es muy importante para los judíos, ¿verdad? Entonces ellos estaban diciendo que con respecto a lo que habíamos hablado y lo que hemos tocado en algún momento con el tema de la restauración de Israel, y es que Pablo estaba predicando a todas estas personas, a todas estas ovejitas que estaban por ahí perdidas, ¿verdad?, de la casa de Israel, en esa búsqueda, ¿cierto? Y en esa búsqueda y ese afán de volverlos a traer al pacto, y por eso era que Pablo predicaba por allá en todo lo que era el Asia, y la palabra incluso se conocen como los griegos también. Entonces, hay una fuerte discusión entre los judíos que eran creyentes en el Señor Jesús, porque ellos aún tenían la tendencia de judaizar. Entonces, al ellos tratar de judaizar a las personas, ellos creían, todavía tenían como ese rayón en la cabeza, de que una persona para poder entrar en el pacto de restauración, pues esa persona tenía que ser circuncidada, ¿verdad? Sin embargo, Pablo y Bernabé entran en una discusión con ellos y él le dice que, pues que no es necesario circuncidarlos. Sin embargo, no quiero que pensemos que Pablo en algún momento nos está diciendo que no hay que cumplir la ley, porque eso es algo que nosotros vamos a tratar de entender y vamos a ver pasajes en la Escritura donde Pablo nos habla con claridad de que él en ningún momento estaba tratando de incumplir la ley como tal, ¿verdad? O que ya nos estaba dando un nuevo mandamiento y era que no tenían que cumplir la ley, o que ya no estábamos bajo la ley, como dice en Romanos 6:14, que es, de ahí se basa también toda esta doctrina de la gracia, ¿verdad? En la que dice que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Entonces, vayamos a la escritura y vamos a ir desarrollando el tema. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 15, dice, capítulo 15, versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, ¿verdad? No podéis ser salvos. Entonces, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, dice, no pequeña con ellos. O sea, ahí hubo una tremenda discusión, ¿verdad? Ahí hubo un problema, porque estos judíos que habían venido de allá de Judea, ¿cierto? Querían hacer judaizar a estos que estaban entrando en el pacto y ellos les decían, tienen que cumplir con el rito de Moisés, ¿verdad? Porque si ustedes no cumplen con el rito de Moisés, es decir, que si ellos no se circuncidaban, pues ellos no podían ser salvos, cuando la palabra de Dios no habla de eso. O sea, la palabra de Dios nunca dice que por medio de la circuncisión o lo que corresponde a la circuncisión iba a venir la salvación. O sea, no habla la palabra de Dios, ¿verdad? Hay un pacto que yo quiero que miremos más adelante también, que fue el pacto que el Señor le dio a Abraham. Y si el Señor nos lo permite, vamos a también a traer de ejemplo a Abraham. ¿Qué fue lo que pasó con él y cuál fue cuál fue la circuncisión que el Señor le dio, o cuál fue el pacto que hubo ahí, ¿verdad? Entonces, por el momento, sigamos leyendo acá y vamos a tratar de mirar otros aspectos para que nos complemente la enseñanza.
Dice, tuvieron una contienda no pequeña con ellos, dice. Entonces se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Es decir, ellos estaban en Antioquía, ¿cierto? Estaban arriba en Antioquía y ellos, a raíz de esta discusión y este problema, entonces ahí se dispuso que Pablo y Bernabé, que eran los que estaban en contienda con estos judíos y algunos de estos judíos que estaban ahí en ese problema, pues que bajaran hasta Jerusalén a hablar con los apóstoles, con los ancianos que estaban ahí y con el resto de la congregación, ¿verdad? Con el resto de la asamblea que estaba ahí. Eh, Dice en el versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, ¿cierto? Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. En el versículo 5 dice, pero algunos, ¿cierto? Algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, ¿a quién era que ellos tenían que, quién era, en realidad estos fariseos lo que estaban, volvían y insistían en lo mismo, ¿cierto? Pero lo que yo quiero que entendamos es que a quién era que ellos querían circuncidar. ¿A quién era que ellos querían circuncidar ahí en ese momento? ¿Quién eran los que, como les dije al principio, ellos querían que para hacerles entender a ellos que para poder entrar en el pacto de salvación tenían que mutilarse en el cuerpo, ¿verdad? Tenían que circuncidarse. ¿Quiénes eran estos? ¿Quién eran estos, mis hermanos? Bueno, estos eran los gentiles, ¿cierto? Pero no todos los gentiles, sino aquellos gentiles, aquellas personas que estaban por ahí, que habían sido del linaje, ¿verdad? Que habían sido de Israel, pero que por alguna razón estaban por ahí perdidos, porque la palabra siempre trata es de predicar a esos que están entre los gentiles, ¿cierto? Entonces, estos eran los que habían que volver a traer al pacto, eran los que había que volver a traer nuevamente a la restauración. Entonces dice en el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, dice, Pedro se levantó y les dijo. O sea, hubo una discusión ahí porque es que no se ponían de acuerdo. Es decir, ellos de cierta manera... Ah, ok. Bueno, mi hermanita Paula me dice que si podemos explicar un poquito lo que es la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? ¿Alguien sabe qué es la circuncisión, mis hermanos? ¿Alguien sabe qué es la circuncisión? ¿Alguien de pronto quiere comentar algo sobre eso? ¿Alguien sabe qué es la circuncisión, mis hermanos? ¿Alguien que quiera hablar? Oh, el Señor Jesús lo bendiga. Pastor, el Señor le bendiga. ¿Cómo está? Amén, amén, amén. Amén. Qué bonito enseñanza la que está llevando, pastor. Muchas gracias, pastor. Toda la gloria para mi Señor La Jesús. Amén, gloria al Señor. La circuncisión, pues, en este caso, viéndolo desde lo físico, pues es algo que ocurre solamente en los hombres, ¿no? Con el corte de prepucio del miembro de los varones, en lo físico, pues era eso. La parte física es ese corte en la carne, eh, que creo que es lo que su merced está preguntando, ¿cierto? Sí, señor. Ajá. Y es que, básicamente creo que lo que mi hermanita Paula también de pronto quiere que aclaremos un poquito. Entonces, muchas gracias, pastor. El Señor le bendiga. Muchísimas gracias. Entonces, para los que no saben, mis hermanitos, como nos refiere el pastor Luis Alberto, recordemos que la circuncisión es el corte que tiene el prepucio, ¿verdad?, del miembro en los hombres. Entonces, se hace ese corte y era una señal, era la señal del pacto, ¿cierto?, que el Señor le había dado a Abraham. Ahora,
expliquemos bíblicamente a qué se refiere con la circuncisión. Vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 17, vamos a hablar un poquito ahí, vamos a tratar de entender un poquito a qué se refiere con la circuncisión. Dice la palabra de Dios, Génesis 17:1, leamos desde allí. Génesis 17:1. ¿Ya lo tenemos todos, mis hermanitos? Bueno, dice la palabra de Dios, versículo 17, versículo primero, dice, era Abraham de 90 años, de 99 años, cuando le apareció el Señor Jesús y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré de ti y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Dice en el versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la señal del pacto? Es decir, el pacto no era la circuncisión, era la señal del pacto, ¿verdad? Porque ¿cuál era el pacto? El pacto era que el Señor iba a hacer muchedumbre de gentes, iba a nacer una nación grande, iba a venir una descendencia de parte de Abraham, ¿verdad que sí? Del linaje de Abraham iba a venir una descendencia grande y él iba a ser un pueblo. Ese es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que el Señor escogió, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. Y a cualquier extraño que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Y este será mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. ¿Ven? Entonces, para explicar un poquito, recordemos entonces hagamos un pequeño resumen. El Señor se le presenta a Abraham y le hace una promesa, ¿verdad? Era ya Abraham de 99 años, cuando se le presenta a nuestro Señor Jesús a Abraham y le dice, mira, voy a hacer un pacto contigo, te voy a poner como padre de muchedumbre de gentes y van a venir naciones de tu linaje, ¿cierto? De tu descendencia van a venir linajes y ese será mi pacto, que todo varón, ¿cierto? Pondré una señal de ese pacto, todo varón de tu descendencia, de tu linaje, y el que tú compres por dinero, es decir, al siervo extranjero, porque recordemos que Abraham tenía también siervos, entonces algunos de esos siervos se compraban con dinero. Entonces, esos siervos también tenían, para poder entrar en el pacto, todos estos extranjeros que no eran del linaje de Abraham o que estaban por allá,
tenían que también circuncidarse, es decir, tenían que cortar la carne del prepucio para poder entrar en el pacto en el pacto del Señor, ¿verdad? Eso ha sido a través de toda la historia, ¿cierto? Y se ha puesto como dice la palabra de Dios, ha sido un pacto perpetuo. Sin embargo, yo quiero que más adelantico miremos realmente cuál es la verdadera circuncisión, ¿cierto? ¿Cuál es la circuncisión de la cual el Señor Jesús nos habla? Y no sé si quede claro lo del pacto de la circuncisión, qué era la circuncisión, para que sigamos avanzando con Hechos de los Apóstoles. Mi hermana Paula, ¿entendió bien? ¿Está claro para usted, para los demás? ¿Sí está entendible? Sí, señor, muchísimas gracias. Sí, bueno, mi hermana, Señor me la bendiga. Bueno, entonces sigamos con Hechos de los Apóstoles y ya nosotros entendiendo qué es la circuncisión, entonces ya estamos en contexto acá con lo que estamos hablando y cuál es la discusión de los judíos, ¿verdad? Porque recordemos que estos judíos que han traído las tradiciones de los padres a través de toda la historia, pues una de esas tradiciones que es bien arraigada dentro de los judíos es la circuncisión, porque todo judío tiene que ser circuncidado al octavo día. Incluso nuestro propio Señor Jesucristo, Él también cumplió con este mandamiento, con esta ley que se había puesto en algún momento, por cuanto Él también era judío y Él estaba dentro de la tradición judía, ¿verdad? Y Él también la cumplió. Entonces, sigamos adelante. Vamos ¿dónde era que estamos? Bueno, entonces sigamos acá en el versículo 3. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, aquí ya nosotros podemos entender de qué era lo que estaban hablando ellos, ¿cierto? Entonces, ellos decían que para ellos poder entrar en el pacto, pues todos esos gentiles que estaban por ahí, que se habían convertido en la fe en el Señor Jesucristo, que habían sido convertidos al Señor, esos también tenían que ser circuncidados, porque si no, entonces ellos no podían ser salvos, ¿verdad? Eso era básicamente lo que estaban hablando ellos acá. En el versículo 6 dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Ve? Entonces, recordemos también por qué era esa situación de los judíos con los gentiles. Recordemos que los gentiles eran aquellos que eran llamados de cierta manera de la casa de Israel, ¿verdad? Recordemos que ya hemos hablado varias veces, hemos nombrado varias veces, de hecho el estudio nos mostró muchas cosas bonitas acerca de los gentiles, acerca del pueblo de Israel, todo este pueblo que fue disipado entre las naciones y por el hecho de haber sido disipados entre las naciones, pues fueron llamados gentiles. Entonces, había siempre esa disputa entre los gentiles y los judíos por ese odio que ellos tenían, porque los judíos ellos nunca han perdido su identidad y sus tradiciones. Ellos siempre han cumplido con todo lo que han tenido ahí, ¿verdad? O sea, es decir, todo lo que ha sido la tradición de los judíos y todo lo que ha sido la identidad como tal, ¿cierto? Sin embargo, no sucedió lo mismo con el pueblo de Israel, es decir, la casa del norte o la casa de Efraín. Recordemos que ellos, como fueron mezclados entre las naciones, pues ellos se perdieron ahí entre las naciones. Ellos no, dice la palabra también que ellos no tenían ni Dios ni ley, ¿cierto? Ellos se olvidaron que Dios existía, se olvidaron del Señor y comenzaron a adorar otros dioses, ¿verdad? Otros dioses porque ellos fueron mezclados con los asirios. Entonces, en vez vino y tomó el rey de Asiria, vino y los tomó a ellos en cautiverio y puso gente de su nación ahí. Entonces, ellos cogieron y se mezclaron todo. Todo eso se mezcló y no se supo quién era quién, y entonces no significa que la casa de Judá o la parte de abajo no haya sido tomada también. Ellos también fueron tomados. Sin embargo, dice la palabra que ellos nunca perdieron su identidad.
Bueno, entonces a estos eran que los llamaban gentiles, pero había esa rabia y esa disputa y ese odio de los judíos hacia los gentiles por ellos haber sido mezclados, ¿cierto? Haber sido mezclados y haber sido disipados entre las naciones y que ellos habían traído otra idolatría, porque en el pueblo siempre ha habido, en el pueblo de Dios, digamos, en el pueblo en la casa de Judá o en los judíos siempre ha habido una primicia y siempre ha habido un mandamiento muy importante para todos, y es que el Señor es un solo Dios. Siempre ha habido eso. Sin embargo, los judíos, los gentiles siempre han creído en muchos dioses. Creo que en algún momento también les expliqué cuál era la razón principal por la cual ellos comenzaron a adorar a otros dioses también, ¿cierto? Entonces, recordemos que el que tomó la casa del norte, que era el rey Jeroboam, él les puso muchos dioses, ¿cierto? Le puso unos dioses por aquí, ellos se fueron a adorar allá, le dijo, mira, estos son sus dioses, adórenlos para que ellos no se fueran a Jerusalén y de pronto se quedaran allá y él se quedara sin reino. Esa era la razón principal por la cual ellos comenzaron a adorar a otros dioses y se disiparon entre las naciones. Entonces, ese era prácticamente el odio que tenían. Y ellos decían que para que esos gentiles entraran en el pacto de salvación o en el pacto del pueblo, ¿cierto? En el pacto de la promesa, ellos tenían que ser circuncidados. Esa era básicamente la discusión acá. Entonces, sigamos acá. Dice, algún tiempo escogió, y después de mucha discusión. Ah, sí, señora. Buenas tardes, el Señor los bendiga a todos. Gracias, el Señor le bendiga. Yo tengo una pregunta, pastor. Sí, de señora. las tribus que se dispersaron, que perdieron su identidad, fueron las de... No fueron las, o sea, ¿cuáles fueron? Fueron las 10 tribus del norte. Sí, fueron las... Entonces, ¿qué pasa? Resulta que hay partes donde yo he leído, por ejemplo, del linaje de María o del linaje de José. Ellos tienen claro de qué tribu venían. Creo que María venía de Benjamín, si no estoy mal. María venía del linaje de David, por parte de Natán. De David, o sea, de la tanto casa María de Judá. como José. José también venía, claro, José venía por parte de Salomón, por parte del linaje de Salomón. Y Juan el Bautista era de los levitas. Juan el Bautista, no, el que era de los levitas era el papá, el sacerdote Zacarías. Bueno, de cierta manera, claro, por supuesto que al padre ser sacerdote y ser del linaje de los levitas, pues Juan también era del linaje de los levitas, claro que sí. Juan el Bautista, ¿no? Esa tribu de Leví se quedó con Judas, se quedó, ¿cómo fue? Es que como al perder la identidad, pienso yo que ellos no regresaron más, por lo tanto, de esas 10 tribus no hay ningún descendiente que en esos momentos podría decir, yo vengo de tal tribu, por ejemplo, no sé, la tribu de Isaacar o la tribu de alguna otra tribu. De las únicas tribus que se tiene referencia como tal, que nunca perdieron su identidad, fueron de la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que fueron las dos tribus que quedaron al sur, ¿cierto? En la cual se les llamó la casa de Judá o la casa de Jacob, ¿cierto? Perdón, de la casa de Judá o el reino del sur. Esas fueron las únicas dos tribus que no perdieron su identidad, y por supuesto los sacerdotes que también quedaron con ellos no perdieron su identidad. Del resto no se sabe nada, del resto ellos perdieron su identidad y nunca más se volvió a saber de ellos. Por como dice, ellos volvieron nuevamente, ¿cierto? Los de Judá volvieron nuevamente a Jerusalén, ¿cierto? Nunca perdieron su identidad. Sin embargo, no sucedió con los mismos, porque lo mismo con los del norte, porque los del norte dice la palabra que ellos nunca regresaron. Hasta el día de hoy ellos están perdidos. Entonces, o sea que de los discípulos, por decir discípulos, ninguno de ellos pertenecía a alguna de esas tribus, ninguno. Todos eran de los del reino de lo que era Judá y de algunos de Leví, me imagino yo.
La palabra nos dice que, por ejemplo, Juan, el apóstol Juan, era de Bethsaida, creo que era de Bethsaida, Felipe era de Bethsaida. Bethsaida eran ciudades que estaban al norte, en el distrito de Galilea. Recordemos que Galilea era toda la parte, dentro de esa región de Galilea estaba Samaria también. Y hay algunos de los apóstoles que eran de ahí. Por ejemplo, Juan, Pablo siendo apóstol también, él era de la tribu de Benjamín. Eso es más o menos la referencia que yo tengo acerca de los apóstoles. De los demás, sí nos tocaría entrar a revisar cuál era la descendencia de ellos y de qué casa venían. Pero, pues en realidad no tengo así como le digo, sé de Felipe, sé de Juan. Algunos otros no recuerdo muy bien, pero sí ellos ellos venían de las tribus del norte. Ya, muchas gracias, pastor. Esa era mi inquietud, porque hasta ahora he leído y pensé porque, bueno, como usted ha estado escudriñando las palabras en cuestión de lo que iba a hablar hoy, pensé que de pronto había descubierto algo más allá de lo que yo había leído sobre los discípulos. O sea, no tenía bien claro a qué tribus pertenecían, si eran solamente los de ese momento. Eso era. Gracias, pastor. Ya. No, con mucho gusto, Gracielita. Señor me la bendiga. Sí, básicamente lo que quiero hacer con esto énfasis es de pronto empatar el tema que nosotros veníamos hablando con el hablar un poquito acerca de la ley, que es básicamente lo que vamos a tratar de desarrollar aquí con estos pasajes. Amén. Entonces sigamos acá. Dice la palabra de Dios en el versículo 8. Dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, dice, lo mismo que a nosotros. Es decir, tanto a los gentiles como a nosotros. Es decir, en Pedro, hablando en primera persona ahí, dice, nos dio también el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniéndole sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es decir, Pedro les estaba diciendo, ¿por qué le ponen una carga a estas personas, verdad? Una carga que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar, ¿cierto? ¿Por qué le ponen cargas y más cargas a la gente si es que nosotros somos purificados por la fe en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, sin el ánimo de dejar de cumplir la ley, porque la ley es clara y la ley dice que hay que circuncidarse. Sin embargo, la palabra de Dios dice claramente que la circuncisión no es la de la carne, ¿verdad? Sino la del corazón. Y eso es algo que vamos a ver ahorita. Vamos a tratar a profundizar un poquito más acerca de eso. Entonces dice en el versículo 10, en el versículo 11, perdón. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. No a todos los gentiles, sino a los que estaban entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió. Es decir, Pedro terminó de hablar y luego comenzaron a oír a Bernabé y a Pablo todas las maravillas, ellos contando las señales y las maravillas que el Señor había hecho entre los gentiles por medio de ellos, ¿cierto? Y dice, y que cuando ellos se callaron, entonces Jacobo, que también es conocido como Santiago, ¿cierto? Respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor
y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Es invocado mi nombre. Recordemos lo que leímos ahorita al principio del estudio, allá en Génesis, ¿se acuerdan? Génesis 4:29, donde dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, sigamos acá. Dice la palabra de Dios también. ¿Dónde estábamos? Invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, dice. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Y eso es básicamente donde yo quería llegar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque de aquí se desprenden muchas inquietudes y se desprenden ciertas dudas acerca de una doctrina que es bastante fuerte dentro de las iglesias cristianas o las católicas o muchas iglesias hoy en día, en donde dice que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Porque se basan en la carta, ¿cierto? Porque esta es una carta que iban a mandar a aquellos judíos que estaban allá inquietando a estos gentiles, y dice que básicamente que ya no tenían que cumplir la ley, ¿verdad? Que ya ellos no tenían que cumplir la ley porque ese fue lo que se sobreentendió ahí en ese momento. Sin embargo, Jacobo nos explica muy bien, y es algo que quiero que quede muy claro para nosotros, mis hermanos, porque aquí en esta palabra jamás se ha incitado a la gente a dejar de cumplir la ley de Dios. No se ha dejado de incitar a la gente o de enseñar que tenemos que cumplir la ley de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que no. Lo que pasa es que lo que sucedía en ese momento era que estas personas que eran gentiles, a los cuales se les había mandado esa carta, ¿verdad? Era algo que ellos les habían mandado por cuanto ellos venían contaminados de toda esta idolatría, ¿cierto? Porque en algún momento les dije que era lo que había pasado con los gentiles, por eso les nombré que ellos habían sido contaminados con otros ídolos, otras naciones, ellos se habían olvidado de Dios, y por eso ellos lo que tenían que hacer en este momento era tratar de desintoxicar a toda esta gente con toda esta idolatría que tenían, sin el ánimo de dejar de cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque si hay algo que tienen estas personas, ¿cierto? Hay algo que se estaba, que es algo bien marcado acá, y es algo que quiero que entendamos, y es el hecho de que se dice claramente que Moisés era predicado desde tiempos antiguos en cada ciudad, cada 8 días en el día de reposo, ¿verdad? Era predicado en las sinagogas. Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué es lo que nos quiere decir entonces la palabra de Dios con eso? Nos quiere decir claramente, mis hermanos, que estas personas tenían que dejar de hacer eso en ese momento. Ya, ¿qué era lo que había que hacer con esas personas? Estas personas están ahí, ¿cierto? Convertidas en la fe en el Señor Jesucristo, convertidos, creyendo al Señor Jesús, creyendo a los pactos de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, creyendo al testimonio de que Él vino y nos salvó. Pero entonces, ¿qué era lo que había que hacer mientras ellos comenzaban a creer y a entender la ley? ¿Verdad? Comenzaban a cumplir con la ley. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Porque el cumplimiento de la ley no era ahí mismo. Sin embargo, ellos sí podían dejar de idolatrar en el momento, ¿verdad? Entonces, eso era lo que estaba pasando acá. Hay que escribirles a ellos que se aparten de todas las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado, ¿verdad? Y de sangre. ¿Por qué? Porque ellos en estas tradiciones de los gentiles, ellos lo que hacían era sacrificar a otros ídolos, sacrificar a otros dioses, ¿cierto? Entonces, eso era básicamente lo que había que cortar de inmediato. Ellos tenían que cortar ahí de inmediato, sin dejar de congregarse cada 8 días en las sinagogas, en los días de reposo, para que fueran instruidos en la ley de Moisés, ¿verdad? Eso es básicamente lo que está diciendo acá. Sin embargo, toda esta tradición de la ley, ¿cierto? Y la gracia, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice que es que nosotros ya no tenemos que cumplir la ley,
Porque mire que, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en el versículo 15, en lo que se llama como el Concilio de Jerusalén o el Concilio Apostólico, ahí determinaron de que ya no había que cumplir la ley, que simplemente tenemos que apartarnos de lo ahogado, de las contaminaciones de otros ídolos, y ya, eso es todo. Entonces ya no tenemos nada más. ¿Y qué pasó entonces, con la predicación de Moisés cada 8 días en las sinagogas? Si es que la ley, cuando nosotros hablamos de la ley, hablamos claramente, mis hermanos, es cuando hablamos de Moisés, siempre se habla básicamente y se representa con la ley, ¿verdad? Siempre. ¿Por qué? Porque la ley fue dada a Moisés. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando la palabra de Dios nos muestra aquí, que dice que porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, dice donde es leído cada día reposo. Y es que es básicamente lo que nosotros tenemos que entender de nuestro día de reposo, mis hermanos. Por eso para nosotros es tan importante que nosotros nos congreguemos. Por eso es tan importante para nosotros, mis hermanos, que nosotros llamemos a los hermanos, que nos congreguemos, porque esto no proviene de los hombres, esto proviene de Dios. Esto es algo que es santo, es algo que proviene del Señor. ¿Por qué? Porque recordemos lo que significa el día de reposo. El día de reposo significa, es un día de santa convocatoria. ¿A qué se refiere con una santa convocatoria? Se refiere a que el Señor Jesús es el que nos llama a nosotros a convocar, nos convoca a nosotros a reunirnos, a congregarnos. Y eso tiene un propósito, y es leer la ley, los profetas, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos instruyó en algún momento. ¿Ve? Ese es el motivo y esa es la razón principal que nosotros, por la cual nosotros nos reunimos en el día de reposo, para dar cumplimiento a la palabra de Dios cuando nos dice a nosotros que tenemos que congregarnos, ¿cierto? Para que la ley sea leída, para que nosotros podamos entrar en adoración y en alabanza a nuestro Señor, ¿verdad? Nosotros en los afanes del día, mis hermanos, tenemos infinidad de cosas que hacer, ¿cierto? Aunque yo a la verdad, como siempre lo he dicho, y yo no me voy a cansar de repetirlo, mis hermanos, que el día de reposo para nosotros debería ser todos los días, ¿verdad? Debería ser todos los días, porque es que nosotros en la semana siempre tenemos todos estos afanes del día, ¿verdad? Siempre tenemos estos afanes del día en el que nos ocupamos de unas cosas, nos ocupamos de las otras, pero la palabra de Dios también dice claramente, ¿cierto? Allá en Mateo dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir eso? Que cada día de nosotros, cada día debería ser lo principal para nosotros, debe ser nuestro Señor, ¿verdad? Debe ser Dios, debe ser nuestro Señor Jesucristo. Ponerlo como prioridad en mi vida, no solamente en el día de reposo, sino todos los días. Eso debería ser un común denominador en mi día, ¿cierto? Debería ser siempre mi prioridad como tal, tener siempre a mi Señor por delante, como prioridad en todo. Sin embargo, sí, señor. El Señor Jesucristo lo bendiga. Me permite. Gracias, pastor. ¿Le puedo hacer un aporte pequeñito? Sí, señor, claro. Aquí hay una cosa muy bonita y muy importante en lo que su maestro está diciendo, ¿no? Sí, señor. Con respecto a que el Señor Jesús debería o debe ser nuestra prioridad todos los días. Y eso es algo muy importante y quiero tratar de redondear esta parte de la idea que su maestro nos está revelando con respecto a la importancia de la prioridad que debe ser el Señor Jesucristo todos los días, cada momento, cada día. Es muy importante entender esto por varios puntos, o mejor dicho, por dos razones primordialmente. O quiero aclarar dos razones primordialmente. Una, porque a veces nosotros, dentro de nuestra religiosidad, nos convertimos, entre comillas, abro comillas, ¿no? Porque nos convertimos en cristianos el sábado, ¿no? Ajá, sí. Nos convertimos en cristianos los sábados. Y entre semana, pues nada, como que vuelvo a ser la otra persona que supuestamente soy entre semana y el sábado soy el otro. El sábado soy el cristiano y de lunes, de domingo a viernes, pues soy el otro. Eso es muy bonito y muy importante de aclarar.
en cuanto a que tiene que el creyente, pues ser un creyente todos los días. Todos los días debe ser un creyente y todos los días debe ser la prioridad del Señor Jesús. Eso por un lado. Por otro lado, también se ha creído, pastor, se ha creído por los hermanos, tal vez llevados por una mala interpretación y de pronto algunos tomándole de pronto de alguna forma una mala interpretación a lo que su merced está diciendo, que no lo está diciendo. Su merced no está diciendo que el día de reposo no es el día de reposo, está haciendo énfasis en que todos los días deberían ser días para el Señor. Sí. Para que no vayamos a malinterpretar esto que su merced tan bonito nos está diciendo. Como dicen algunos, no, es que para mí, pues cualquier día, entonces, pues no hay tanta convocación. Eso ustedes se lo inventan y no, para mí cualquier día. Porque allá el pastor Herman dijo que cualquier día. Entonces, claro, aclarando esto, para que no vayamos a malinterpretar esto que el pastor Herman nos está tratando de decir. O sea, el pastor Herman no está diciendo que el día de reposo no es el día de reposo. Está diciendo que todos los días deberían ser días consagrados al Señor. Esa es la esencia, entiendo, pastor, de lo que su merced nos está diciendo. ¿Sí? Corríjame si estoy equivocado. Sí, señor, así es, claro, ¿sí? Pastor. Ajá, sí, señor. Gracias, pastor. Sí, para que no digamos, no, es que pues cualquier día. No, porque su merced acabo de decir algo también que es vital e importantísimo, y es que hay un día que el Señor decretó, porque eso no viene de los hombres, es un decreto de Dios, ¿no? Eso lo decretó el Señor. El Señor Jesús decretó eso y lo dejó escrito entre los mandamientos. Dijo que el séptimo día sería un día de santa convocación consagrada al Señor Jesús. ¿Cierto? Sí, señor, así es. Para que en lo posible nosotros pues tratemos de no destinar ese día para otra cosa diferente a podernos reunir para escuchar la palabra de Dios, para adorar al Señor Jesús, para cantarle. Y bueno, habrán otros días para otras cosas, pero bueno, ese día en lo posible, mientras uno pueda, porque obviamente hay que tener en cuenta muchos factores acá y pues aquellos que de pronto no pueden todavía, pues seguiremos orando y ellos seguirán orando para que el Señor les permita tener el día de reposo para el Señor Jesús, como el Señor lo manda. Amén. Eso, pastor, que quería aportar. Muchas gracias, pastor. Señor lo bendiga. Gracias, pastor. El Señor Jesucristo me lo bendiga. Muchas gracias por apoyarme ahí en esa parte. Y claro, como dice el pastor, y de verdad que quiero hacer énfasis en eso, y es que el día de reposo es un día santo para el Señor. Es un día santo, mis hermanos. Como lo dije en algún momento, debería, ¿cierto? Pero el Señor es tan hermoso que el Señor nos da otros días para los afanes del día y los afanes de la vida y muchas cosas que nosotros tenemos que cumplir con responsabilidad y todo eso. Pero el Señor dice, mira, un día es santo para mí, dedícamelo a mí. El día de reposo es para mí, es un día santo para el Señor. Y eso es lo que nosotros deberíamos de pensar siempre, ¿verdad? Miremos lo que dice, por ejemplo, el libro de Nehemías en el capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1. Les voy a leer algo muy hermoso que hay aquí en la palabra. Algo muy bonito que hay aquí en la palabra. Nehemías 8. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Ya lo tenemos todos? Estamos en Nehemías capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Dice, estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, ¿verdad? La cual el Señor Jesús había dado a todo Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que estaba delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía.
en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y bendijo entonces Esdras al Señor Jesús, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra. Y los levitas Jesús, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaía, hacían entender el pueblo la ley. Hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribas y levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es, el Señor Jesús, nuestros días nos han entristecido. Dice: no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, Entonces, es una hermosa palabra que el Señor nos regala el día de hoy con respecto al día de reposo, ¿verdad? Porque es una santa convocatoria, es un día santo al Señor, es un día en que nosotros debemos dejar todo lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Todos los afanes del día, debemos de concentrarnos solamente en el Señor Jesús ese día. Debemos concentrarnos, debemos dedicárselo a Él, alabarlo, glorificarlo. Debe ser algo tan hermoso para nosotros el día de reposo, que mire lo que dice la palabra de Dios, que los que estaban ahí se lloraban al escuchar las palabras de la palabra de la ley, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. El día de reposo no es para sentarse a escuchar mensajes de superación personal o mensajes motivacionales, ¿verdad? O mensajes de un evangelio light ahí que te dicen que tú eres el hijo del rey y que por lo tanto no tienes que cumplir la ley ni nada de esas cosas, cuando la palabra de Dios nos dice claramente que la ley es la que tenemos que oír. Y si la tenemos que oír, pues tenemos que ponerla en nuestra vida como obra, ¿verdad? Tenemos que ponerla delante de nosotros para nosotros cumplirla. Eso es básicamente lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Entonces, bueno, sigamos acá, mis hermanos. Bueno, entonces pareció bien a los apóstoles, en el versículo, estamos en Hechos de los Apóstoles, en el versículo 15, en el capítulo 15, versículo 22. Sigamos leyendo ahí. Dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Es decir, ellos destinaron ahí que fueran Judas y Barsabás, llamado Barsabás, y a Silas. Iban Judas y Silas, o Barsabás y Silas. Iban con Pedro y Bernabé, ¿cierto? Y iban a llevar esas cartas que ellos habían, o la conclusión que ellos habían escrito ahí, para enviarles esas cartas a todos estos judíos que querían hacer judaizar de cierta manera a estas personas que se habían convertido al Señor Jesús. Entonces dice: los apóstoles y los ancianos, Bernabé es principal entre los hermanos, dice, versículo 23, y escribid por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros
a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Es decir, que el cumplimiento de la ley no era de la manera como ellos estaban diciendo acá. Es decir, que la ley que nosotros cumplimos, ¿verdad? No era de la manera como ellos estaban estableciendo, porque esas cosas que ellos estaban haciendo, pues eso no los iba a hacer salvos a ellos, ¿verdad? Porque ellos estaban diciendo que por el cumplimiento de eso era que ellos iban a ser salvos. Y eso es algo que vamos a tratar de ampliar un poquito más, vamos a tratar de establecer y que no nos vaya a quedar ninguna duda acerca de estas cosas, mis hermanos. Dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Es decir, que ellos estaban enviando las cartas con ellos, sin embargo, ellos iban a ir personalmente a hablar con ellos y a explicarles más concretamente el camino de la salvación, ¿cierto? A explicarles más concretamente qué era lo que ellos habían escrito en esas cartas, ¿verdad? Así, estos vídeos por el nombre de estos señores. Así que enviamos a Judas y Silas, a los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más de estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogados, de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Es decir, Judas y Silas se quedaron ahí y no solamente hablaron de eso, sino que comenzaron a hablarles más concretamente el camino de la salvación, comenzaron a hablarle y explicarles muchas otras cosas que ellos comenzaron a ser consolados por las palabras de ellos ahí, ¿verdad? Dice, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas les pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. ¿Ve? Entonces, fue se tergiversó todo lo que dijo Jacob en ese momento, ¿verdad? Y comenzaron a hacer muchas cosas que ellos en ningún momento habían enviado, que en ningún momento ellos habían mandado, ¿verdad? Porque ellos nunca dijeron que la ley de Moisés ya no se tenía que cumplir, por el contrario, ellos dijeron, pues, como ellos cada 8 días están ahí en las sinagogas, pues ellos en la sinagoga se les va a predicar y se les va a predicar lo que es la ley de Moisés cada 8 días. Ellos van a tener que aprender ahí acerca de la ley, ¿verdad? Entonces, eso para que de pronto estudiar un poquito eso, porque es una palabra muy bonita y el Señor puso en mi corazón que la trajéramos y la explicáramos muy bien, porque siempre hay esa confusión, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Entonces ya no estamos bajo la ley, y no, porque ya estamos bajo la gracia. Entonces, no, ya no tenemos que cumplir la ley, ya estamos bajo la gracia. Pero definitivamente, mis hermanos, pues ni una cosa ni la otra. O sea, siempre tenemos que, es decir, que el cumplimiento de la ley siempre es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo decir que el cumplimiento de la ley dejo aparte al Señor Jesús, o que en la gracia y en la fe en mi Señor Jesucristo yo dejo la ley. Eso no es así. Siempre la ley me va a llevar, el fin de la ley es llevarme a mí al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, yo quisiera saber, antes de continuar, si de pronto hay algún inconveniente, de pronto hay alguna duda, si de pronto alguno de los hermanitos no entendió, para explicarle, para continuar con la enseñanza, porque quiero ya entrar directamente a lo que es la ley. Pastor, buenas tardes allá, buenos días aquí
Vivian, el Señor Jesucristo me la bendiga. ¿Cómo está? Bien, gloria al Señor Jesús. Bueno. Pastor, quisiera preguntar, yo he tenido siempre esa duda, inclusive les he escrito varias veces a los pastores porque no comprendo cuando hablan de la palabra ley, a qué se refieren, porque las leyes que le dio el Señor Jesús a Moisés fue todo lo que cumplieron pues los israelitas después de haber sido sacados de Egipto. Entonces, no sé, yo quiero que ustedes nos puedan explicar más explícitamente cuáles son esas leyes que debemos cumplir, porque cuando ustedes hablan de la ley es algo general que para mí no está claro. Entonces me gusta. Sí, ¿Qué me decían? ¿Sí me escucharon? ¿Se escucha mal? Cerró el micrófono. Se cerró el micrófono. No alcancé a escuchar lo último. Sí, que me gustaría saber eso, porque el Señor puso pues leyes para todo. Él puso leyes para cuando alguien matara a alguien, para cuando para las celebraciones de las ceremonias, bueno, todas las leyes que están en Éxodo 21 y ahí en adelante. Entonces, cuando ustedes hablan de la ley, me gustaría saber explícitamente a qué leyes son las que debemos cumplir, porque yo sé que los mandamientos los debemos cumplir, ¿cierto? Todos. Sí. Y eso hace parte de la ley. Pero cuando ustedes hablan de ley, no sé si se refieren a esos 10 mandamientos o se refieren a todas las leyes que el Señor Jesús dispuso para el pueblo. Entonces sí me gustaría aclarar eso. Sí, definitivamente nosotros vamos a entrar más en detalle con respecto al tema. Apenas estamos comenzando y yo sé que el Señor va a tener una revelación muy hermosa, ¿cierto? Y vamos a poder entender muchas cosas de la ley en este tema, porque definitivamente sí, hay esa duda de qué leyes tengo que cumplir, qué no tengo que cumplir, cuáles son las que no he cumplido en el momento. Sin embargo, sin dejar de pensar siempre que recordemos que la palabra de Dios nos dice a nosotros que el Señor puso la ley en nuestro corazón, ¿verdad? El Señor puso la ley en nuestro corazón. Por lo tanto, nosotros que no hemos conocido toda la ley, por decir de cierta manera, no hemos conocido toda la ley, pero nosotros ya sabemos lo que es ley, porque en nuestro corazón está lo que es ley, ¿verdad? Entonces, definitivamente, también el Señor nos dice a nosotros que Él nos ha hecho un reino de sacerdotes. ¿Qué era la razón principal o cuál era una de las funciones principales del sacerdocio? Es diferenciar, ¿cierto?, entre lo santo y lo profano, entre lo que es ley y lo que no es ley, ¿verdad? Así que si yo definitivamente hay unas cosas que no conozco de la palabra, pero yo en mi corazón sé. Yo en mi corazón sé lo que es ley y yo en mi corazón sé lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, yo sé diferenciar en una situación, yo en el momento, yo no le puedo decir a usted qué situación de su vida usted va a presentar en algún momento, pero usted sí le voy a decir que usted sí va a tener el discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es santo al Señor y lo que es profano al Señor, ¿verdad? Entre lo que podría llamar como si fuese pecado o no pecado, ¿verdad? Porque yo le hago una pregunta, mi hermana, ¿qué es para usted pecado? ¿Qué es el pecado para usted, mi hermana Vivian? El pecado es alejarnos de la gracia del Señor, alejarnos de Dios. Ok. De pronto otro hermanito, ¿qué concepto tiene sobre el pecado? Otro hermanito que nos colabore. Vamos a participar. Es muerte. El pecado es muerte. Ok. Mi hermana Vivian dice que el pecado es muerte. Ok. Ay, qué palabra más difícil. Transgredir la ley. Ok. Mi hermana Graciela dice que es transgredir la ley. ¿Qué otra persona me puede colaborar? Sí, pastor, es el rompimiento de la ley. Ok, es el rompimiento de la ley. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene otro concepto? Sí, mi hermana Panchita. Mi hermanito, todo lo que no honre a nuestro Señor Jesús. Ok. Todo lo que vaya en contra, más bien, de nuestro Señor Jesucristo. Sí, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene otro concepto de pecado? ¿Qué es pecado? Pecado también es todo aquello que es abominable para nuestro Señor Jesús, ¿no? O sea, todo lo que nos separa de Él.
Amén. Ujú. Bueno, mi hermanita Vivian, usted podría, por favor, leerme lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan 3:4. Vayamos al libro de Primera de Sí, Juan. señor. Primera de Juan. La palabra del Señor dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Amén. La palabra de Dios me dice a mí, ¿cierto? Que es el pecado, es infracción de la ley. Por lo tanto, ¿qué me dice a mí con respecto a su pregunta? Sí, por supuesto que hay muchas cosas que yo aún no conozco de la ley, ¿cierto? Pero en mi corazón, yo sé lo que ya es pecado, ¿verdad? Yo sé que es pecado en frente a una situación, en frente a cualquier problema que yo tenga o en mi vida diaria, yo ya sé diferenciar entre lo santo y lo profano. Por cuanto la ley, por cuanto el Señor dice que Él puso la ley en mi corazón, ¿verdad? Ese es básicamente lo que les puedo decir, ¿cierto? La palabra de Dios me dice, el pecado es la infracción de la ley. Y con ese principio nosotros nos tenemos que quedar. Y de acuerdo a ese principio, pues nosotros vamos a poder seguir estudiando de aquí en adelante lo que significa realmente lo que es la ley y lo que es la infracción de la ley, qué es estar bajo la gracia, qué porque el apóstol Pablo también decía allá en Romanos 6:12, decía algo muy interesante, que decía en Romanos 6:12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcamos en sus concupiscencias, ¿cierto? Es decir, no reine pues el pecado, dice, es decir, no reine en nosotros el infringir la ley o la infracción de la ley. No puede reinar en mí el estar infringiendo la ley, ¿cierto? En mi cuerpo mortal no puede estar eso, ¿cierto? De modo que yo le obedezca a las concupiscencias, es decir, a esos deseos carnales que yo tengo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos deseos carnales son los que me llevan a mí a infringir la ley. Es decir, esos deseos carnales que yo tengo es lo que me lleva a mí a cometer pecado. En otras palabras, a infringir la ley, ¿cierto? Entonces dice, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado, es decir, a la infracción de la ley, como instrumento de iniquidad. Es decir, que yo no puedo ya permitir eso en mi vida, que definitivamente los miembros, ¿cierto? Mi cuerpo como tal, no puede estar ya en infracción de la ley. Dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, cuando nosotros tenemos el cumplimiento de la ley y cuando nosotros definitivamente agradamos al Señor Jesús en todo lo que nosotros hacemos, no infringiendo la ley, no cometiendo pecado, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que hay algo que se llama la justicia de Dios. Entonces, ahí es donde viene la justicia de Dios en mi vida. ¿Qué son esas obras de justicia? Como decía el apóstol Pablo también allá en Corintios, que nosotros tenemos ya que andar en frutos de justicia. ¿Cuáles son esos frutos de justicia? Pues el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Es el fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros andamos en el Espíritu Santo, pues nosotros ya no andamos infringiendo la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenemos ese discernimiento, ya tenemos la capacidad en nosotros de diferenciar lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, y lo que es aún mayor, no dejándome llevar de estas concupiscencias de la carne, porque la palabra de Dios dice claramente que Él puso el Espíritu Santo para no dejarme llevar y para no dejarme hacer lo que yo quiero, ¿cierto? Eso es lo que me dice a mí la palabra de Dios. Por eso el Señor me toma a mí, me pone el Espíritu Santo para que yo ya no infrinja más la ley, para que yo ya no ande más en pecado, ¿cierto? Para que yo ya no ande en esas concupiscencias, para que yo ya no me deje llevar de lo que me gusta, porque es que a la carne le gustan muchas cosas y esas cosas desafortunadamente nos llevan a nosotros a pecado, ¿cierto? Entonces, en el versículo 14 dice algo muy interesante. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es decir, porque la infracción de la ley no se va a enseñorear más de vosotros o de nosotros.
Dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ve? Entonces, con respecto a que no estamos bajo la ley, significa que ya nosotros no, al nosotros no dejarnos llevar de esas cosas, pues ya no va a venir la ley a juzgarme a mí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ley, ¿para qué puso el Señor la ley ahí? Si no es para darnos cuenta del pecado que nosotros cometemos, ¿cierto? Para que yo me dé cuenta que estoy infringiendo la ley. Entonces, si yo no infrinjo la ley, pues la ley no va a venir a juzgarme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ante el juicio de Dios, cuando nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, pues, ¿qué es lo que me va a acusar a mí? La ley la que va a venir a acusarme a mí, ¿cierto? ¿Por qué? Por cuanto yo no la cumplí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya no estoy bajo la ley, sino que viene la gracia de Dios a mi vida, ¿ve? Por cuanto yo cumplo la ley, yo ya no estoy bajo la ley, es decir, yo ya estoy cumpliendo la ley, ya la ley no se va a enseñorear, ya la ley, ya no voy a estar infringiendo la ley, sino que la ley, ya viene la gracia a morar en mi vida, yo ya me hago acreedor de la gracia de mi Señor Jesucristo, ¿ve? Entonces, luego dice en el versículo 15 algo muy interesante, dice, ¿qué pues? Hay una pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es decir, si yo estoy bajo la gracia de mi Señor Jesucristo, ¿será que eso me da derecho a mí a seguir infringiendo la ley? No, ¿verdad? Eso no dice la palabra de Dios. ¿Ve? Dice, en ninguna manera, no hay manera alguna, ¿cierto? De que si yo ya no estoy infringiendo la ley, ¿cierto? Y yo estoy bajo la gracia, yo ya no puedo seguir infringiéndola, yo ya no puedo seguir pecando. ¿Ve? Entonces, mis hermanitos, dejemos aquí por el momento. Dejemos aquí por el momento. Yo espero que mi hermanita Vivian haya quedado de pronto un poquito, de pronto haya respondido un poquito. Sin embargo, vamos a seguir profundizando un poquito más, vamos a seguir conociendo más de la palabra. Y por supuesto que el Señor nos va a revelar muchas cosas. El Señor nos va a revelar cosas grandes y maravillosas por medio del estudio de la palabra. Y yo sé que nos vamos a llevar una grata sorpresa, nos vamos a llevar siempre en nuestro corazón la enseñanza de nuestro Señor, saber que Él es el que nos habla y sobre todo tener el corazón dispuesto, tener un corazón dispuesto a recibir toda esta información, a recibir toda la enseñanza del Señor, sabiendo que es el Señor el que nos guía en todo esto, ¿verdad? Ahí está siempre el Señor mostrándonos su palabra, mostrándonos su enseñanza, guiándonos. Y yo sé que vamos a tratar de profundizar un poquito más. Hay muchísimo. Apenas estamos comenzando, mis hermanitos. Apenas estamos comenzando a profundizar en este tema tan hermoso que es la ley o la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.